Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas las que se encuentran del otro lado. Esta vez vamos a hacer algo que todavía no habíamos hecho en las videoconferencias y estamos muy contentos de poder hacerlo. Por lo cual les agradecemos tanto a Marta como a Elizabeth, que ahora voy a presentar digamos, individualmente. La doctora Marta Altava tiene una larga trayectoria con nosotros, con la oficina. Ah, Siempre ha sido particularmente generosa de darnos su tiempo cada vez que se lo hemos pedido. La verdad es que es interesante comentarlo. Y las presento. La doctora es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste. Es magíster en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. Es jueza de Cámara de Apelaciones con competencia administrativa y electoral en la provincia de Corrientes. Fue vicepresidenta hasta el año pasado de la primera Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Es profesora titular por concurso de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Es expositora, por eso digo que agradecemos realmente su generosidad. Es profesora en un diplomado que la oficina ha organizado junto con AMJA. Es integrante de la Cátedra Libre de Derecho Indígena, doctor Ricardo Altave, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Es directora, evaluadora de tesis, la verdad es que tiene un currículum largo. Y por otro lado, tenemos, compartiendo también hoy la videoconferencia, a la coordinadora, debería decir, bueno, sí, coordinadora de CONAMI Chaco, vicepresidenta de la Comisión Multisectorial de la Mujer, forma parte del Poder Legislativo de la provincia de Chaco, funcionaria sí. judicial como coordinadora integral entre las actividades judiciales con los pueblos y comunidades indígenas con las tres etnias chaqueñas. Y por otro lado, se encarga de monitorear el funcionamiento del juzgado multifueros en el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Es la lideresa con Elizabeth González, pero no me pidan que lo diga en su, en su idioma, y para eso le voy a pedir a Elizabeth que se presente, que nos diga su nombre en su idioma. Logoiche, Logoiche. Ok, esa es ella. Les doy las gracias por haber venido, la verdad, y les cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, voy a comenzar yo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la Oficina de la Mujer eh, por darnos esta oportunidad de hablar de algo que nos gusta mucho, que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, nuestros hermanos ancestrales. Así que, y muchas gracias a todos los presentes. Gaby Pastorino, muchas gracias por tu dedicación. Gabriel Charrúa, por todo el apoyo. Y bueno, y María Delia también. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo rápidamente voy a hacer un paneo de alguna normativa que tiene que ver con los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Eh, Voy a hablar del convenio, pero solamente lo voy a citar, el convenio 169 de la OIT, que fue aprobado por ley del Congreso Nacional, por lo tanto es norma vigente en nuestro derecho, con jerarquía superior a todas las leyes del Congreso, si bien tiene jerarquía infraconstitucional, está por encima de todas las leyes del Congreso Nacional y por ende, por el artículo 31 de la Constitución, por encima de toda la legislación provincial, nacional, municipal, etcétera. Digo esto que es muy importante porque quiere decir que todos los poderes del Estado, nacional, provincial y municipal, cuando van a tomar alguna determinación que tenga que ver con pueblos indígenas, con un individuo indígena, en cualquier fuero, en cualquier ámbito, tienen que tener en cuenta esta normativa que voy a mencionar. El convenio 169 quizás el más antiguo, pero sumamente importante. Y nuestra Constitución Nacional en el año 1994 borró, por suerte, esa ignominiosa frase
de celebrar la paz con los indios y convertirlos al catolicismo, y se aprobó un texto por unanimidad. Solamente hay 2 textos de la reforma que cumple 30 años este año, que fueron aprobados por unanimidad por todos los bloques partidarios, que uno es este inciso 17 y otro es la declaración de la reivindicación de las Islas Malvinas. Y acá en este texto se manda al Congreso a implementar acciones positivas para reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, es decir, se reconoce que son anteriores a la instalación del Estado argentino, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural, reconocer la personería jurídica de las comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, regular la entrega de otras aptas para el desarrollo. Esto es muy importante por una sentencia de la que voy a hablar al final de este PowerPoint. Ninguna de ellas es enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Y hay que asegurar la participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los intereses que los afecten. Y esto es muy importante, lo último, que las provincias pueden ejercer concurrentemente las atribuciones. ¿Por qué? Porque las poblaciones indígenas están distribuidas en los territorios de las provincias y de los municipios. Y hasta 1994 había una controversia jurídica porque se decía que la cuestión indígena y todo lo que tenía que ver con los bienes, los territorios, las personas indígenas, era competencia exclusiva de la nación. Pero resulta que quienes regulaban hasta entonces en las constituciones, en la normativa provincial y demás, eran las provincias, porque eran los que tenían una realidad indígena que es los seres humanos que pertenecían a las poblaciones indígenas. Así que, bueno, terminada esta controversia con la cuestión de que se trata de facultades concurrentes. Y esto es lo que les decía hoy. El artículo 75, inciso 24, 22 y 24, elevan a jerarquía constitucional todos los pactos, tratados y convenciones, perdón, a jerarquía infraconstitucional, aunque supralegal. Fíjense que dice, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Esto debe ser leído conjuntamente con el artículo 31 de la Constitución Nacional, que dice que eso forma parte del bloque federal al cual tienen que adherirse, adscribirse todas las provincias, no obstante cualquier disposición en contrario que aparezca en la normativa provincial. Y acá tenemos aquellos pactos, tratados y convenciones elevados a jerarquía constitucional por esa reforma de 1994. No obstante que hay 4 pactos, tratado o convención que han sido elevados a jerarquía con posterioridad y por el procedimiento que contempla este inciso 17, que son la eliminación del delito de desaparición forzada de personas, la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidad, la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad y la de las personas mayores, o sea, los ancianos, ¿no? Esta normativa, entre esta normativa encontramos una muy importante que vamos a mencionar después, que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Hoy no hablamos de raza, hablamos de etnias, de pueblos, pero no hablamos de pueblos originarios, pueblos indígenas, no hablamos de raza, pero bueno, esta es una convención muy, muy antigua, pero que sin embargo muchas veces no es observada por los operadores jurídicos, ¿no? Fíjense, este es el procedimiento que les decía, y vamos a otra norma. Esta es una Carta Democrática Interamericana de la OEA del 2011, es una carta donde en el 2011 se comprometen los líderes de América, o sea, los presidentes de América, a reforzar determinados elementos que hacen al sistema democrático. Es decir, cuestiones que tienen que ver con el sistema democrático. Entre ellos tenemos el artículo 9, que precisamente habla de la eliminación de toda forma de discriminación
especialmente la discriminación de género y habla étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, como promover la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, para el tema que nos toca hoy. Y el artículo 16, que habla de la educación, clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano, el alivio de la pobreza y sobre todo eh, lograr la protección de las niñas y las mujeres y los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías. Entre las minorías encontramos los pueblos indígenas. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, que tiene como precedente otros documentos, pero que concretamente en el artículo 40 habla de los derechos reconocidos Gaby, al pueblo indígena y disculpa, que Marta, habla, Gaby, sí, silencia a todo el mundo. Perdón. Sí, sí, están todos silenciados. Listo, gracias. bueno, en donde se habla de que esta declaración constituye un piso, es decir, normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas, y que se garantiza en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer indígena. Esto es muy importante tener en cuenta. Luego, 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad. No se trata de un pacto ni un tratado, sino de un compromiso institucional que asumen los poderes judiciales de América y que en la Argentina han sido aprobados, incorporados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por todos los superiores tribunales y Corte Suprema de Justicia de las provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también lo han hecho la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, más todas las redes de fiscales y defensores de América, para implementar en los procesos judiciales en los que intervengan. Esto ya lo conocemos, fue realizado en Brasilia en el 2008, revisados en Quito, Ecuador en el 2018, actualizados en Quito, Ecuador en el 2018, todos estos parámetros a tener en cuenta. Y precisamente se dice que en la celebración de los actos judiciales, donde intervengan integrantes de comunidades indígenas, se tiene que respetar la dignidad, las costumbres, las tradiciones culturales, tiene que haber traductores lingüísticos e intérpretes culturales, que no son los mismos. Los traductores lingüísticos van a permitir a los integrantes de comunidades indígenas que se pronuncien, que hablen, que se expresen en la lengua madre, porque la lengua madre es la lengua que han aprendido, y una segunda lengua es el castellano en nuestro país. Podrá ser el francés, el inglés en otros lugares, pero son las lenguas oficiales con las que trabajan los sistemas de justicia, pero no la que manejan con facilidad y con asiduidad las personas que pertenecen a las comunidades indígenas. Y los intérpretes culturales también son necesarios, porque son los especialistas que le van a dar a los operadores judiciales, es decir, a los jueces, a los magistrados, a los funcionarios, a los operadores jurídicos en general, el valor que la comunidad indígena o que la persona indígena le da a determinadas situaciones, a determinados objetos, a determinadas personas. Es decir, esto hay que tener en cuenta en los actos judiciales. Y tenemos en el tiempo, en el 2016, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación, el derecho a los territorios. Sabemos que en la cosmovisión indígena los territorios tienen un sentido colectivo. El agua, los recursos naturales, también una pertenencia colectiva, ¿no? Y la preservación de la espiritualidad, la preservación de la cultura indígena en toda América.
y reconoce el derecho de las mujeres indígenas y de los pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario o contacto inicial. Y acá también se señala que esta declaración es simplemente un piso, son normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas de las Américas. Y acá quiero hablar de esta sentencia que condenó a la Argentina. En el sistema interamericano de derechos humanos encontramos muchas sentencias que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas en diferentes cuestiones, como tierra, agua potable, el tema de las mujeres indígenas, de los estereotipos de género en el momento de que se refieran a las niñas indígenas, a las adolescentes indígenas, pero traigo a colación este fallo del 6 de febrero del 2020 porque es un fallo donde por primera vez hay unanimidad acerca del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, que se refiere a los famosos DESCA, es decir, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la relación que esos derechos tienen con el desarrollo humano, con el desarrollo progresivo, artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución, la, el compromiso del desarrollo humano en la cultura indígena, la importancia que tiene el hábitat en cuanto a poder desarrollar, de acuerdo a sus costumbres, el poder desarrollar la cultura y vivir conforme la cultura y la pertenencia a una, no a una, sino ahora vamos a ver, a muchas comunidades indígenas. Esto, o sea, es muy importante esta sentencia en muchos aspectos. Hoy traigo a colación esta cuestión. Se trataba de un tema que tenía que ver con la demarcación de territorios de propiedad comunitaria indígena. En su momento inicial se trataba de 643.000 hectáreas, que luego por una mediación quedan en 400.000 hectáreas. Esto es del departamento Rivadavia, el Chaco salteño, un punto tripartito de la Argentina, donde confluyen los límites de Argentina, Bolivia y Paraguay. Están identificados numeralmente como lotes fiscales 14 y 55, insumió el reclamo 35 años entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción internacional, y 22 años en el sistema interamericano para poder arribar a esta sentencia en el año 2020, en febrero del 2020. Involucra a 2.031 familias indígenas, que significan en ese entonces 10.155 personas indígenas y 465 familias criollas. Las familias indígenas integran 132 comunidades indígenas de diferentes pueblos indígenas. Huichí, conocido también como Mataco, Chorote, Com, que también se conoce como Toba, Chulupí, Tapiete. Y se pudo comprobar la presencia constante de todos esos pueblos indígenas en ese territorio, al menos desde 1629. O sea, documentalmente fue posible establecer la presencia constante desde 1629. Fíjense que el Estado argentino se establece en 1853 recién. Entonces, estamos hablando de 1629. ¿Qué dice la sentencia? Dice que el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la propiedad comunitaria indígena, a los derechos políticos en cuanto a la organización política de las comunidades indígenas como tales, el derecho a participar en la vida cultural, pero en la vida cultural indígena. ¿Por qué? Porque allí se hicieron caminos, rutas, un puente, perdón, internacional, sin que se haga la consulta libre, previa e informada que manda hacer el convenio 169 de la OIT. En el artículo 6 se talaron bosques nativos
se cercaron aguadas, lagunas, lugares donde los pueblos indígenas, o sea, se proveían de agua y además proveían de agua al ganado. Algunos tenían una cultura nómade, entonces no les fue posible desarrollar culturalmente su visión de la naturaleza, ¿no? El derecho al medio ambiente sano, el derecho a la alimentación adecuada. Eli seguramente va a contar que es en el monte donde ellos pueden nutrirse de los remedios, de las hierbas con la que elaboran su medicación ancestral, porque los pueblos indígenas saben de anatomía, de medicina, y pueden curar hasta enfermedades que la medicina tradicional no puede curar. El derecho al agua potable, a los servicios básicos. Dijo la Corte que se violaron las garantías judiciales, obviamente, porque imagínense que el acceso a la jurisdicción fue absolutamente restringido en diferentes instancias, no se respetó la garantía del plazo razonable. Es una sentencia interesantísima que la verdad que a todos nos vendría bien leer. Y ahora me voy a adentrar en lo que tiene que ver con el acceso, concretamente de nuestro tema, el acceso a la jurisdicción. ¿Se ve? ¿Se logra Sí, ver? sí, 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 sí. ¿Se ve? Bueno, Sí. gracias, gracias. Bueno, este es nuestro tema, el tema del acceso, permiso, el acceso a la jurisdicción de los pueblos indígenas, y les pido que miren a la izquierda las fuentes que utilicé para elaborar esto con lo que voy a presentar. Tiene que ver con documentos que fueron elaborados por defensores públicos, la Defensoría General de la Nación en un caso y la Defensoría de la provincia del Chaco por el otro. ¿Por qué? Porque los justiciables de los pueblos indígenas acuden generalmente a las defensorías para hacer valer sus derechos. Bueno, me quiero detener en las 100 reglas de Brasil y acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, precisamente en la sección segunda, en el punto cuarto. Fíjense, hay los sistemas judiciales, los poderes judiciales de América, se comprometieron a promover condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud los derechos ante el sistema de justicia sin discriminación que pueda fundarse en su origen o identidad indígena. Y les van a asegurar que el trato que reciban por parte de esos órganos sea respetuoso con su dignidad, con la lengua y las tradiciones culturales. Esto es sumamente importante porque estamos hablando del acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad. El acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad es un elemento que hace al sistema democrático, porque si en un sistema de derecho, en un sistema constitucional de derecho, hay personas que no son tratadas en condiciones de igualdad, se pone en crisis el fundamento filosófico de la democracia. Entonces, esto aparece como muy importante. Y acá traigo ese documento del que hablaba hoy, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de Naciones Unidas, donde fundamentalmente hay una definición objetiva de lo que es la discriminación, que denota distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos, raza, vuelvo a decir, es un término antiguo, pero bueno, es lo que dice el documento: raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento del goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o de cualquier otra esfera pública. ¿Por qué es necesario tener en cuenta esto? Bueno, porque hay estereotipos negativos
estereotipos sumados a veces que hacen a la interseccionalidad. Pongo como ejemplo mujeres indígenas que son pobres además, y entonces allí aparece en el aspecto sexual que fueran sexualmente disponibles, que sean víctimas fáciles, y este concepto, o sea, no tener en cuenta esta interseccionalidad negativa, hace que queden en la impunidad muchas veces cuestiones que las afectan en sus derechos. Y tenemos un caso, si puse uno, por tener alguno, que de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, mujeres indígenas desaparecidas, asesinadas en la Columbia Británica, en Canadá, y es muy importante leer los párrafos 98, 139 y 140 de este documento, porque allí precisamente se habla de la interseccionalidad y de cómo juegan negativamente estos estereotipos que son racistas, discriminatorios, que afectan por la condición étnica de las personas en general. Puse el ejemplo de las mujeres que luego voy a volver. Y este informe 2017 es un informe que todos los operadores jurídicos tenemos que conocer, es también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que habla de la situación de las mujeres en las Américas y de la falta de acceso a la jurisdicción o de acceso a justicia o a la justicia. Si quieren, después hablamos un poquito de esto. Bueno, ¿qué vislumbramos? Una violencia institucional bastante importante en el ámbito judicial, porque las exigencias de atención al público no son comprendidas acabadamente por los pueblos indígenas. Hay formularios complejos, el vocabulario institucional es absolutamente desconocido, el trato es insensible, precisamente por esos estereotipos que nosotros conocemos. Hay un desconocimiento de los operadores judiciales de la cultura indígena. Faltan traductores lingüísticos, intérpretes culturales. Como dije hoy, una cosa es hablar de traductores lingüísticos, otra de intérpretes culturales, y es necesario muchas veces la asistencia de ambos. Hay un juez de la provincia de Misiones, juez de la Cámara Federal de Misiones, el doctor Moreira, que se ocupa mucho de estos temas, y tenemos con él y con muchos amigos, líderes y lideresas indígenas, muchos ejemplos que los vemos en la práctica y que solemos hablar con el doctor Moreira, y bueno, los tomamos a risa por la ignorancia de nosotros mismos que somos jueces, ¿no? La falta de procedimientos idóneos para la protección de bienes colectivos. Los bienes, por lo general, en una comunidad indígena son colectivos, y fundamentalmente lo que tenga que ver con territorios, con el agua, con los recursos naturales en general. La importancia de los recursos naturales es fundamental. Y también hay impedimentos, o sea, aquellos son impedimentos que tienen que ver con su condición natural de indígenas, pero también hay impedimentos estructurales. Por ejemplo, las distancias geográficas. Generalmente los pueblos indígenas viven en zonas alejadas de donde están instalados los órganos judiciales. Hay brechas económicas que tienen que ver con que no poder pagar los costos del proceso, no poder pagar a los peritos, no poder producir las pruebas necesarias por falta de recursos económicos, y sobre todo cuando se tratan de cuestiones ambientales. Y también volvemos a las brechas culturales que tienen que ver con la lengua, con el saber los roles que cumplen cada una de las personas dentro de un proceso judicial. Y hay impedimentos de comunicación. En esos lugares alejados no podemos hablar de fibra óptica, de conectividad. Vieron que ahora hay en las plataformas Forum, Urix, una serie de plataformas, hay que presentar las demandas, las pruebas, escanear, etcétera. Bueno, la verdad que las personas que pertenecen a las comunidades indígenas encuentran un valladar sumamente importante en esto, ¿no? Bueno, las condiciones socioeconómicas,
ya dije, la extensa duración de los procesos judiciales, la escasez de abogados especializados en derechos indígenas. Tenemos la AADI, que es la Asociación Argentina de Abogados Indigenistas, pero son pocos, muy valiosos, sumamente valiosos. Nosotros tenemos el honor de conocer a casi todos, pero son pocos los abogados especialistas en derechos indígenas. Hay escasez de abogados indígenas, por eso a mis alumnos, a mis amigos indígenas, siempre les digo que es necesario que haya médicos, ingenieros y abogados indígenas fundamentalmente, porque la abogacía es una profesión de fuerte impacto social. Fundamentalmente hay que luchar con el desconocimiento de los operadores judiciales de los derechos de los pueblos indígenas, la inexistencia de tribunales con especialización en materia indígena. Nosotros, seguramente, Eli a lo mejor menciona, pobre, la estoy poniendo en un compromiso, pero tenemos eh, un juzgado multifuero en el corazón del impenetrable, pero bueno, pero así como hay especialistas en violencia de género, en niñez y adolescencia y familia, tendría que haber en territorio indígena, nosotros vivimos en territorio indígena tendría que haber tribunales con especialización en materia indígena. Bueno, les juega en contra la ausencia de medios de transporte idóneos y de vías de comunicación adecuadas. Como digo, las poblaciones indígenas viven en lugares donde no hay pavimento, donde no hay medios de transporte, tienen que hacer muchos kilómetros a pie para llegar a un juzgado, a una defensoría. Bueno, el desconocimiento por parte de ellos de los lugares o ámbitos donde pueden recibir suficiente información judicial. En Corrientes nosotros tenemos un sistema que es el sistema de facilitadores judiciales de la OEA, por ejemplo, que son lugareños que atraviesan lugares inhóspitos y llegan hasta lugares donde hay habitantes que muchas veces no hablan el castellano, sino solamente hablan guaraní. Bueno, yo elegí dos colectivos vulnerables para dar algunos ejemplos. Hay muchos. Por ejemplo, la vulnerabilidad en adultos mayores, en niñas, niños y adolescentes indígenas. A ellos les juega absolutamente en contra el género y la etnicidad, porque tienen barreras idiomáticas importantes, además de todo lo que dije anteriormente. Además, la falta de agua potable, la carencia de vivienda adecuada, hace, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, en las niñas, difícil la permanencia en los sistemas educativos. Sufren violencia de género y también en los jóvenes vemos diariamente violencia y hostigamiento policial, tanto a varones como mujeres. ¿Por qué? Porque existe en los propios policías prejuicios sobre la juventud, los estigmatizan a partir de la pobreza y entonces ejercitan sobre ellos prácticas discriminatorias y malos tratos asiduamente, sino torturas y hasta la muerte. ¿Cuáles son los obstáculos que vemos en las mujeres para acceder a la jurisdicción? Bueno, las distancias geográficas, las distancias culturales, la insensibilidad cultural de los funcionarios y magistrados, las dificultades económicas, a veces mayor que los varones, el miedo a las reacciones familiares y de la comunidad indígena, la propia familia indígena, por ser mujer, el desconocimiento del sistema judicial y de sus propios derechos, la escasez de políticas públicas orientadas a abordar sus problemas particulares, la estructura patriarcal en las comunidades, que está muy acentrada. Y hay un caso que traigo a colación, que fue donde fue condenada la Argentina y particularmente la provincia del Chaco, el caso LNP contra el Estado argentino, que es el caso de una joven de 15 años violada por varios criollos en la comunidad del Espinillo,
donde esto produjo un impacto muy fuerte. Se fijaron estándares de acceso a la jurisdicción de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas en general, a las mujeres en particular y a las niñas en particular. Hay que tener en cuenta el Corpus Juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en casos donde han tenido en cuenta a niños, de niños que han sufrido, niñas que han sufrido violencia sexual, se dice que hay que tener en cuenta los estándares de la Convención de los Derechos del Niño y también los estándares que tengan que ver con la niñez, los estándares que tengan que ver con mujeres, con niñas, y yo le agrego los estándares que tengan que ver con personas pertenecientes a las comunidades indígenas. Por supuesto, en CEDAW, en Belén do Pará, aquellas pautas que tengan que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres, y el apartado 8, que habla de la discriminación en las 100 reglas de Brasilia, donde se dice que la mujer que sufre en determinados ámbitos una discriminación supone un obstáculo mayor para el acceso a la justicia, que esto se ve agravado. ¿Por qué? Porque hay varias causas de vulnerabilidad. A esto llamamos interseccionalidad: género, origen étnico, pobreza, violencia de género. ¿Y cuáles son las acciones para implementar en el ámbito del Poder Judicial? La presencia del traductor lingüístico e intérprete cultural, conocer la pertenencia étnica de la persona que está judicializada. Y esto es un mandato que aparece en el artículo 1, inciso 3 del convenio 169 de la OIT. La asistencia legal gratuita, hacer conocer el lugar y modo de presentar denuncias por parte del Poder Judicial, estoy hablando, la naturaleza de la actuación judicial, las fases relevantes del desarrollo del proceso, el rol de cada uno de los operadores jurídicos, la situación procesal de la persona que está en ese proceso, la posibilidad que tenga que comparecer, a dónde, cuándo, en qué lugares, la información sobre los apoyos o asistencia que puede recibir durante el proceso, los derechos que la legislación le confiere, cómo preservar evidencias, los servicios estatales a su disposición, la posibilidad de que el victimario o victimaria esté en libertad, la posibilidad de obtener reparaciones, no solamente económicas, personales, culturales, materiales, de salud, etc. El trámite que se le dio a su denuncia o a su presentación, la posibilidad de constituirse en querellante y fundamentalmente permitir la presencia de un referente afectivo. Esto es muy importante, que puede ser un familiar, como puede ser el jefe, director, anciano, cacique, como lo quieran llamar, de la comunidad a la que pertenece. Estas son algunas de las medidas para facilitar el acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad. ¿Y qué deben hacer los estados? ¿Qué deben implementar? Políticas públicas de alfabetización jurídica a los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los estados deben llevar hasta los propios pueblos indígenas, hasta donde estén situados los pueblos indígenas, el conocimiento de los derechos que el Estado de Derecho les reconoce, y además los medios para hacerlos efectivos. Lo pueden hacer de muchísimas maneras y hoy es muy fácil, a través de las redes sociales, a través de la televisión, de la radio, de los periódicos, a través de afiches, pancartas, charlas. Hay muchas maneras de implementar estas políticas de alfabetización jurídica. Se puede pedir el auxilio de las universidades, de los propios órganos judiciales, de los organismos llamados ONG, organismos de la sociedad civil. Implementar políticas públicas de prevención, sanción y erradicación de la discriminación y de la violencia por razones de etnicidad. Implementar políticas públicas de facilitación de acceso a la jurisdicción. Una de esas maneras es la de los facilitadores judiciales de la OEA, por ejemplo.
la capacitación de operadores judiciales en derechos de los pueblos indígenas y asegurar la gratuidad en las actuaciones judiciales. Bueno, estas son algunas de las medidas que se pueden implementar para facilitar el acceso a la jurisdicción de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas en condiciones de igualdad. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Elizabeth, te escuchamos a vos ahora. Muchas gracias, Marta. Igual después charlamos. Tenés que activar el micrófono. Está silenciada, Eli. Eco. Ahí está. Ahí estoy. Sí, sí, Sí. sí. Sí, Bueno, ahí está. la samachiguiñena vitra selectawo ñagayagatega ñam isera nate yagatak noikolo yagatak raeta rakaratak pero yataktasan dañache kami Corte Suprema de la Nación da isera kayaganiga sagatra senakta comida karpak majisako ne nama je takta de nama je takta hachugosok chiñara ur carpel da yengat logo icheja kana yerewe tal que Elizabeth. Tengo que hacerlo porque es necesario que por lo menos tengan oído. Hablaba en mi lengua indígena diciendo que estoy muy, muy agradecida, primeramente en escuchar, en nuestra lengua decir muchas veces funcionaria, es como decir la persona que tiene como, que se le tiene mucho respeto, pero en mi lengua también se dice jueza, alguien en noicolo, es una palabra también muy fuerte. Y qué tan importante esta tarde haber escuchado a la doctora Marta contar de cuánto tenemos, ¿no? Tener en este caso tanta, yo dije, hice esta seña, carpel, en nuestra protección de derecho como pueblo indígena. Primeramente quiero contarles para que me conozcan un poquito. Siempre digo que el conocernos hace que nos querramos un poquito, porque yo los quiero a cada uno de ustedes y a todas las personas que voy cosechando hermandad y amistad y articulación en este tiempo. Y muchas veces no lo digo, pero hoy quiero decirlo. Soy primer funcionaria del Instituto del Aborigen Chaqueño IDACH en el año 2005. Mujeres indígenas accionando, trabajando, empoderadas como funcionarias. Para nosotros fue un gran desafío. Cuando hablo de Elizabeth, hablamos de las mujeres indígenas, porque el proceso de la participación para las mujeres en general no fue fácil. Imagínense, para las mujeres indígenas aún fue mucho más difícil. En el 2014, y esto tengo que dar agradecimiento porque también dije de la Corte Suprema cuando hablé en mi idioma, porque yo conocí a una gran mujer dentro de la Corte Suprema, que pude estar con ella y que me pudo también demostrar esa empatía, porque también hemos hablado de Fallo, que es como es la que hoy ya no está, Nolasco, Hayston de Nolasco, que pude estar con ella y que todavía me abrazaba, que quería llevarme ahí. Y ahí estoy hoy con ustedes. Por eso estoy muy, pero muy agradecida. Y hoy decir que soy funcionaria judicial, por ahí a veces las palabras sobran, pero quiero decirlo porque me reclaman mucho mis hermanas, mis hermanos. Dice, sos nuestra funcionaria. Realmente para hoy lo que tantas vulnerabilidad, tantos obstáculos, pero hay una palabra, saber es poder. Y el saber, el poder estar, conocer nuestros derechos, ha hecho mucho más factible el poder estar dentro del acceso a justicia para nuestros pueblos indígenas. Por supuesto, hay que reconocer que
no sé si se dieron cuenta que mientras pasaba el PowerPoint, la doctora hablaba de sentencia. Cada vez que se trataba de un logro de derecho para los pueblos indígenas es a través de una sentencia. ¿Qué quiere decir? A través de un reclamo. Y en esto quiero traer en la memoria el caso que mencionó también la doctora Marta, porque se trata del caso LNP, que ahí después es el puntapié inicial para nosotros ser parte hoy de un poder del Estado, que es el Poder Judicial del Chaco. Y yo voy a decirlo porque siempre decimos que es como un poder abstracto, era difícil. Los pueblos indígenas estábamos trabajando siempre en el poder ejecutivo, siendo enfermero, docente, profesor, inclusive en el poder legislativo, algunos con un cargo de diputado, pero nunca en el poder judicial. Y en el 2014, debo mencionar, porque está presente una jueza, es mi amiga y es mi hermana indígena también, nuestra amada Millet en mi lengua, que es la doctora Isabel Grillo, que ella también hoy nos acompaña en la tarde, y ella junto a la doctora Marta Altave, a la doctora Rosario Auger, el doctor Julio García, un gran abogado indigenista, me han invitado porque soy parte de la Cátedra Libre como colaboradora. Ricardo Altave es nuestra cátedra libre. ¿Por qué? Porque Ricardo Altave era un abogado que ha tenido mucha participación en los logros de los derechos de los pueblos indígenas del Chaco. Bueno, del Chaco, Formosa y Misiones. Pero ¿por qué quiero traer esto? Porque esto fue el comienzo. Un día de agosto hemos ido a una reunión con los ministros del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Nosotros íbamos con la idea de poder conseguir lo que iba a ser Defensoría sobre Derechos Indígenas. Mire, hoy tenemos y somos parte del Poder Judicial como coordinación integral. La verdad es que yo no sé si tanto de los nombres. Sabemos que estamos ahí y los hermanos dicen, tenemos karate en mi lengua es como nuestra funcionaria, como nuestra, en el buen sentido de la palabra, es quien nos representa, a quien podemos ir. Y en esto yo siento y tengo esta gran responsabilidad de un mandato ancestral para que nunca más haya esto que hemos vivido por siglos. Y hemos tenido el caso del NP. El caso del NP es ese caso que ha llegado ante la Corte Interamericana y hay que leerlo, hay que leer porque ese caso no es un caso aislado, es un caso donde inicia, y esto cuando hablamos de políticas públicas es realmente lo que tomamos en acción de las letras muertas, hacerlo letras vivas. Por eso digo, saber es poder. Conocemos nuestros derechos y empezamos a aplicar. Y en esta aplicación de derechos, porque el llamado a peritos, traductores e intérpretes, y yo lo llamo hasta tanto podamos hacer una discusión profunda entre nuestros pueblos indígenas, en nuestro Poder Judicial tenemos como el listado oficial de peritos, traductores e intérpretes en las 3 lenguas indígenas que tenemos acá. Son Com, Mocoit y Huichí. Estas 3 lenguas indígenas son idiomas oficiales reconocidas con la ley 6606/10, donde hoy también el Poder Judicial en representación estamos nosotros en el Consejo Provincial de Lenguas Indígenas. Nosotros cada día hemos trabajado y este trabajo no ha sido un solo trabajo donde nosotros estamos hablando, a ver, indígenas, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos? Sino también poder trabajar con el operador de justicia de cómo poder tener el trabajo para con nuestros pueblos indígenas. Un clave ejemplo, el caso del NP. No tiene que haber más actos repetitivos, no tiene que haber más caso del NP. De esto depende de nosotros. En el 2014 ingreso en el Poder Judicial y ingresamos con 2 personas más para poder empezar como a trabajar desde las miradas de los 3 pueblos. Somos 3 pueblos indígenas que tenemos diferente lengua, no son las mismas.
Entonces empezamos a trabajar. Y recuerdo que yo siempre decía, somos 3 integrantes del Poder Judicial del Chaco. Y yo decía, somos 3 integrantes. Hoy no puedo hacer. Tengo que hacer así, así y así. Estamos ahí a cumplimentar 21 empleados de planta del Poder Judicial. ¿Y cómo lo hemos logrado? Fuimos habiendo apertura para que los jóvenes indígenas puedan rendir. Es un examen que se hace, que es justamente con un programa elaborado con personas que también tienen mucho, que han estudiado y que también algunos forman parte, como un juez de familia del Gran Impenetrable, que ha trabajado muchísimo en el contenido de un programa para que nuestros jóvenes indígenas ingresen al Poder Judicial con esta capacidad de cómo podemos ser parte. Nosotros somos partícipe directo en lo que es el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque queremos también la calidad. Porque una persona indígena que entre dentro de un sistema como el Poder Judicial es saber dónde estamos, pero no perder nuestra esencia, la esencia que tenemos los pueblos indígenas. Y ahí quiero también dar una connotación. Siempre hay modificaciones y fueron modificándose tratado. Ahí hemos visto una modificación de nuestra Constitución. ¿Saben qué? Una palabra que a mí siempre me dolió. Y fuimos trabajando y vamos a trabajar y lo vamos a lograr. Antes nos decían los indios, los tratados de los indios. En el 2000, en agosto, el 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se considera como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pueblo, nación, porque tenemos una idiosincrasia. Y después esa palabra minoría. La palabra minoría hace también a la invisibilidad de los pueblos indígenas. No somos minoría. Nunca hemos tenido un censo poblacional real, actual. Hemos empezado a incidir en la CEPAL para que realmente nos consideren los pueblos indígenas actores principales, donde podamos nosotros ser parte, que nadie venga a golpear a la casa de un hermano preguntando, porque en el censo 2022, a mí en mi casa, porque vivo en esta gran resistencia, nadie me preguntó si yo pertenecía a los pueblos indígenas. Cuando estaba terminando el censo y le pregunto, ¿hay una partecita que indique que yo pertenezco a un pueblo indígena? Sí, me olvidé de preguntar. Entonces, yo tengo pómulo sobresaliente. Ay, yo soy una apasionada para hablar. Así que me disculpan que parece que grito. Pero ¿saben por qué grito? Porque hablo en castellano, sin embargo estoy pensando en mi lengua, dando mi discurso en mi lengua indígena, entonces me hace un poco a veces realmente tener que volver a traducir mientras voy hablando, así que les pido disculpas, voy a bajar un poco. Esa pasión que tengo cuando empecé a conocer mis derechos, ¿saben? Yo a los 11 años ya estaba trabajando y oficiaba de traductora e intérprete. Y digo, traductora e intérprete. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el sistema hoy de justicia, muchas veces hacemos capacitación y en esto nos enmarcamos porque hemos trabajado sobre casos, por ejemplo, en una declaración testimonial, una persona indígena puede decir en oración una sola palabra nuestra. Por ejemplo, para que tengan una idea, yo cuando digo me voy a dormir en el castellano, en mi lengua es soche. Entonces a veces los jueces o los fiscales dicen, ¿por qué habló mucho y vos me dijiste una sola palabra? ¿O por qué habló menos y vos hablaste mucho? Y después también hemos tenido casos donde se ha tenido que trabajar porque nuestros peritos, traductores e intérpretes que tenemos en un listado oficial
en nuestra provincia del Chaco. Ese listado son de pueblos indígenas que hablan la lengua Con, Mocoit y Wichí, y estos están para ser convocados en la situación que amerite, porque conocen a una persona muchas veces, y se nos pasa todavía, que llaman y preguntan, ¿cómo puedo hacer? Porque aparentemente es indígena. Y yo les digo a los usuarios, pregunten, digan, pregunten, no hay problema. ¿Perteneces a un pueblo indígena? ¿Perteneces? Entonces, muchos ya no son portadores de rostro, pero son indígenas. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque el indígena, por más que no sepa hablar el castellano, siempre también yo creo la mano de poder fuerte que hubo, es que el indígena cuando alguien habla fuerte, ¿qué hace? Se calla o asiste la cabeza como que sí que entiende, pero no entendió nada. Entonces eso no tiene, digamos, la esencia de lo que nosotros hoy estamos hablando. Conocer nuestros derechos y saber que este es mi derecho. Y bueno, eso en mi lengua digo, porque yo sé que hay hermanos indígenas que hablan mi lengua y el que no habla aprenderá, porque también hay esa oferta de la educación bilingüe intercultural que pueda uno estudiar nuestras lenguas. En nuestra universidad aquí se da las lenguas indígenas como se da otros idiomas, ¿no? Hablo muchísimo, pero quería decir que nuestra provincia del Chaco, pionera en muchísimas legislaciones, estamos en tantos años avanzando y hoy vemos resultados. No fueron fáciles. Hoy tengo ya 56 años y yo soy feliz, porque cuando yo ingresé a la escuela primaria no sabía hablar el castellano, solo hablaba en mi lengua. Y hoy los niños ingresan hablando el idioma indígena, nuestra lengua materna, y el idioma oficial. Y lo pueden seguir haciendo hasta la universidad, porque hay chicos que están como apoyando a quienes están estudiando. Y en esto yo tengo que destacar que en nuestra provincia tenemos hoy subsecretaría de Educación Bilingüe Intercultural, tenemos funcionarios indígenas como subsecretario en el Poder Ejecutivo, tenemos legisladores indígenas, tenemos profesores bilingües intercultural, profesores pedagogos. Hay carreras que es terciaria, pero es una carrera que se preparan las carreras de traductores e intérpretes, que serían en lo que es más la tecnicidad, y en el último año dan un poquito de lo que sería la parte judicial, porque la mayoría se inscribe para ser perito, traductor e intérprete en nuestro Poder Judicial. Pero también quiero destacar algo, que nuestro Código Procesal del Chaco hay un artículo donde dice que es obligatorio, es de suma obligatoriedad hasta en la forma cultural la presencia de un perito traductor e intérprete. Si no hay la figura del perito traductor e intérprete, esa causa puede caer por nulo. Y nadie quiere, ninguna persona que sea juez fiscal no va a querer que se caiga la causa. Y tengo siempre, y quiero traer en esta tarde como algo que pasó, un fiscal lo contó ya un caso está cerrado, por eso no voy a dar nombre, pero él decía que esa señora pertenecía al pueblo indígena Mocoit, Mocoví. Entonces él dice, no, ya ella era un homicidio. Ella entendió muy bien, ella aceptó que ella era responsable, todo, y alguien le dijo, no, mira, llama a un traductor, porque si no llamas traductor, tu causa va a caer nulo. Él llama a un traductor. En ese momento el pueblo Mocoit no tenían traductores. Cuando llama al traductor, que era un profesor bilingüe intercultural, ella le empieza a hablar al hermano, porque era su hermano, su par, con quien entendía la lengua, y ella le explica que ella sufrió violencia durante todo el tiempo que estuvo con esa persona, y el día que quiso también violentar a sus hijas, ella no soportó. Por eso hizo lo que hizo.
fueron a corroborar en la casa donde ella estaba hasta atada con cadena. Miren, miren lo que estaba sufriendo esa mujer y sin embargo le iban a dar esta pena sin conocer. Por eso es necesario. Nunca hay que dar por sentado que una persona que pertenece a un pueblo, a una nación indígena, te está entendiendo. Y así, de esta forma, nuestro Poder Judicial hemos hecho lugares estratégicos donde hay mayor población de pueblos indígenas, bajo el juez, con todo su secretario, se toman las declaraciones en el propio ámbito territorial. Para nosotros esto realmente es acceso a justicia, donde realmente tenemos la participación de quienes tengan que participar. Y después, por ejemplo, en lo que hoy podemos hablar de avance, es empezar nuevamente, porque ustedes saben que en la provincia del Chaco tenemos lo que es juicio por jurado, el jurado popular. Nosotros en la provincia del Chaco reiniciamos, retomamos desde el 2019 que nuestros pueblos indígenas, especialmente las organizaciones, estamos trabajando en la implementación que sea el juicio por jurado indígena. Así que bueno, por lo menos tenemos una esperanza de poder llegar también a no solamente, porque tenemos a varios casos esperando, si es que nuestros hermanos indígenas conozcan y acepten, por supuesto, sin dejar siempre de realizar la consulta a nuestros pueblos. Esta consulta debe ser realmente como manda. Entonces hay que tener la información y esa información hay que hacerla en todos los medios, pero siempre en nuestra lengua indígena. Por ejemplo, cuando nosotros decimos las palabras querella, cuando nosotros decimos las palabras, por ejemplo, en terminología que son jurídicos, nosotros tenemos que usarlo en nuestro lenguaje más adecuado. Sería el lenguaje que hoy se está dando y se está implementando en nuestro Poder Judicial, que sea un lenguaje claro, pero nosotros a su vez en nuestras lenguas indígenas, trabajando con nuestros peritos traductores, porque tenemos capacitación anual en poder también realizar un glosario en relación a lo que es la parte jurídica, en los términos jurídicos que tenemos. Ni hablamos de lo que es la justicia indígena, no sé, o sea, esto sería un sueño, un día poder hacer. Siempre cuando hablamos de juicio por jurado indígena, un anciano de la comunidad al que yo pertenezco, al pueblo Com, donde teníamos la elaboración del protocolo, decía él que hablar del jurado indígena podría llegar como en nuestros pueblos indígenas muchas veces nosotros siempre el consejo de ancianos, los líderes, cuando había situaciones, ellos eran lo que se implementaba como ser la mediación, como una mediación cultural. Entonces, de pronto puede llegar a asemejar ese juicio por jurado indígena, porque cuando uno era advertido que no hacía caso, hasta era corrido en los territorios. Y voy yendo un poquito porque yo creo que el tiempo ya lo tengo agotado, pero quiero hablar de los territorios. Cuando hablo de territorio me apasiono, porque a mí de niña me hicieron conocer nuestros territorios. Y lo que hablaba hoy la doctora, conocer la riqueza que tenemos. Yo siempre digo nuestra farmacia, nuestro supermercado abierto. Y en esto también nos vamos a nuestro derecho, a nuestro territorio, a mi cuerpo, porque también debemos tener en cuenta de empezar también a cambiar los discursos. A mí me duele tanto escuchar a veces a funcionarios hablar, esto es cultural. ¿Ma qué cultural? Primero conozca mi cultura y ninguna matrimonio forzado, ninguna violación, ningún abuso a una niña es cultural. Las que decide y conoce su territorio lo va a hacer, porque lo decide, pero no es cultural. Entonces, esto trae justamente de que muchas situaciones de violación a nuestros derechos han
no han tenido justicia justamente porque otros piensan que es cultural porque pertenecemos a un pueblo indígena, y no es así. Por eso, realmente para mí, una alegría. Una alegría que desde el 2014, este año estamos ya cumpliendo 10 años que somos parte del Poder Judicial. Tenemos empleados, quien les habla, funcionario judicial indígena, con un asesor jurídico que es indígena, que ha terminado sus estudios en la Universidad Nacional del Nordeste, una universidad pública. También tenemos trabajadores indígenas que han rendido y son administrativos. Soñamos con tener el primer juez indígena, fiscal, bueno, eso ya dirá el tiempo, pero esto es lo que nosotros hacemos y en los avances. Agradecido muchísimo por este espacio y estaré aquí a la espera de quien tenga alguna pregunta. Y siempre es bueno preguntar. ¿Saben por qué? Porque yo estoy acá gracias a las preguntas. Porque siempre preguntaba, y hoy hablo bien el castellano como ustedes, porque justamente me ganó esa, ¿no? El de poder saber de la... Y amo hablar de castellano. Y amo hablar porque mi papá había aprendido otras lenguas. Porque ustedes saben que Chaco hay muchos otras colectividades. Y mi padre, que era indígena, hablaba el yugoslavo, hablaba el italiano. Entonces, algo de eso sé. Aprendí francés. Estoy aprendiendo también la lengua mocoit y estoy aprendiendo la lengua wichí. Por eso es que en esta tarde yo quiero agradecer muchísimo que la voz de nuestro pueblo esté en la Corte Suprema de la Nación. Jalotá ñachek. Eso, ñachek es gracias. Y Muy jalotá bien. es muchas gracias. Bueno, nosotras en realidad les damos las gracias a ustedes dos. Muchas, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Y vamos a abrir la rueda de preguntas. Yo sugiero que ustedes decidan quién de ustedes dos contesta cada una de las preguntas. Supongo que les va a ser más fácil a ustedes que yo las dirija. Y empezamos por la pregunta. Acá. Hola, soy Guillermo Fernández de Neuquén. Me gustaría saber qué pasa con los derechos de los wichí en Chaco, donde son vulnerados todos sus derechos. Llámense derechos humanos, derechos ambientales, derechos a la libre elección, y con esto me refiero a que ya no se los llevé, a que ya no se los llevé, sí, a que ya no se los llevé como a que ya no se los lleve como animales arreados a votar cada vez que hay elecciones en Chaco. Espero que se termine esa vulnerabilidad. Un placer escuchar a Elizabeth González. Gracias. No sé si alguna de las dos quiere hacer algún comentario sobre esto. Eli, ¿vos? A dar comentario, en realidad en nuestro Chaco creo que lo que ha salido en opinión pública fue Wichí de Formosa, pero creo que estos espacios nos ha ayudado muchísimo y hace poquito estuve también en Misión Nueva Pompeya, al cual me toca a mí monitorear, y hay grandes líderes, inclusive un término que a veces es mal considerado como la Guardia Guayek, que es hermanos que cuidan nuestros territorios. También hay que destacar que en nuestra provincia del Chaco tenemos, digamos, sentencias donde han prohibido desmontes, y eso también hace que estos hermanos tengan herramientas para poder decir, estos son nuestros territorios, nuestros montes, y no queremos más que haya esta violación a nuestros territorios. Pero claro que sí, mi hermano, quien ha hablado de Neuquén, todavía hay muchas materias pendientes y de nosotros, los pueblos indígenas, depende hacer vivo y juntarnos. La unidad como pueblo es lo que nos va a hacer fuerte. Muy bien. Sigo. Buenas tardes. ¿Creen que sería posible o útil la creación de un código procesal indígena en el que se puedan contemplar la justicia indígena en primer lugar y luego, si indefectiblemente debe ser abordada, la situación por la justicia tradicional, que se trabaje atendiendo la causa desde una perspectiva indígena? Soy de Misiones. Muchas gracias por la charla. ¿Contesto? Dale. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con
el tema de la visión indígena, que tener en cuenta la visión indígena ya son mandatos que aparecen en los documentos que hoy mencionaba, sobre todo el convenio 169 de la OIT. Ahora, el tema es que, como explicó Eli hoy más en su exposición, también los pueblos indígenas tienen un sistema de justicia y ellos tienen penas, los consejos de ancianos, tienen toda una organización que la puede explicar mejor Eli. Yo creo que en los códigos de procedimiento de la justicia formal del Estado deben contemplarse las particularidades de los pueblos indígenas. Ahora, el poder establecer que primero se aplique la justicia indígena y luego la justicia del Estado es una cuestión que se debate y que se discute en el ámbito jurídico, pero que no está resuelta. No sé, Eli, vos si querés agregar. O sea, creo que la pregunta es si en un código No te procesal escuchamos, Eli. Ahí está. Ahora sí. En un código procesal indígena creo que amerita eso en un cambio de modificación. Por supuesto que en nuestro Poder Judicial se ha tenido una mirada porque se respeta nuestra idiosincrasia como pueblo. Y en esto también hemos tenido causa, y quiero traer un poquito a colación, de una causa donde hablan de cuáles son nuestras herramientas que tenemos, que puedan ser herramientas contundentes cuando hay en una situación, en una investigación de muerte, por ejemplo, y bueno, y eso también amerita a veces dar un poco de interpretación cuando están en los juicios de debate, porque solamente deberíamos, o sea, son los que realmente tenemos como vivencia aquí en la provincia del Chaco. Ahora, si se ampliara derecho, la verdad que eso habría que buscar el consenso dentro de lo que es el poder quien tenga que ver, ¿no? El poder legislativo. Bien. ¿Cuáles son las tensiones entre las normas propias de los pueblos indígenas y las leyes nacionales? Más que todo respecto a la situación de las mujeres, temas de matrimonio, divorcio, acceso a la salud, etc. Tensiones, ¿cuáles son las tensiones? A ver, Eli, si querés. Bueno, para ¿Cuáles mí, son por las... ejemplo, si yo entiendo, a ver para dónde va dirigida, que la tensión es que, por ejemplo, los pueblos indígenas, el poder de la palabra es ley. Entonces, hablar de divorcio, hoy día muchos a través de las iglesias que empezaron a muchos de los pueblos indígenas a pertenecer a nuestras iglesias, ya sea evangélicas, cristianas, han hecho que también pudieran casarse, pero antes el poder de la palabra era muy fuerte. Matrimonio forzoso en algunos lugares se ha visto. ¿Por qué? Porque muchas veces el poder, la pobreza, estas violaciones vienen siempre tomada como de la mano de la pobreza estructural. Una pobreza que de pronto esta mamá dice, mira, ella puede, porque si se junta con una persona, puede tener el acceso, por ejemplo, más cercano a una educación para seguir estudiando. Entonces, justamente esto también trae a otros derechos, como el derecho a la educación sexual, que en nuestra provincia, lo que es la educación sexual, nosotros hemos podido abordar desde nuestra mirada intercultural, porque es necesaria. Estas cuestiones, para mí, no sé si los llamo tensiones, sino que fuimos abordando y en lo explícito ya materializando. Bien. Me gustaría saber cómo piensan que deberán hacer para denunciar situaciones de discriminación y situaciones de falta de acceso a la justicia en la actual condición de desmantelamiento del INADI y de falta de recursos para políticas públicas en defensa de los derechos de los pueblos originarios. Marta, me parece que esa es tuya. Sí, ¿cómo me podés repetir, Vuelvo. Gaby? Me gustaría saber cómo piensan que deberán hacer para denunciar situaciones de discriminación y situaciones de falta de acceso a justicia en la actual condición de desmantelamiento del INADI y de falta de recursos para políticas públicas en defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Bueno, siempre el Poder Judicial es el último bastión al que pueden recurrir las personas. Y Ujú. nosotros en la Argentina tenemos un sistema de defensa gratuita, o sea que hay que recurrir a las defensorías oficiales, Bien, sin duda. bien. En materia penal, ¿cómo se realiza la implementación de los tipos penales en el marco del contexto cultural de las distintas comunidades originarias y las legislaciones provinciales y nacional? ¿Cómo se contempla la situación de inequidad de género en el seno de las comunidades originarias? Es larga, por ahí la leo de vuelta. Sí, En materia son penal, dos cosas. En materia sí, penal, a ver. sí. ¿Cómo se realiza la implementación de los tipos penales en el marco del contexto cultural de las distintas comunidades originarias y las legislaciones provinciales y nacional? Primera. Bueno, ahí primer pregunta. Dale. De acuerdo al 75, inciso 12 de la Constitución, la materia penal es regulada por la Nación exclusivamente, el Congreso Nacional en el Código Penal. Y en el Código Penal es donde se tipifican las penas. Y se aplica el Código Penal a todos los habitantes de la nación, pertenezcan o no a los pueblos indígenas. Por eso hay Ujú. muchos escritos escritos por penalistas, inclusive acá se ha desarrollado en la UNE, en la Universidad Nacional del Noreste, una investigación muy importante, porque en el caso de pueblos indígenas, muchas veces reciben doble sanción, porque reciben la sanción del Estado argentino y aparte la sanción de su comunidad. Eli, ¿querés Ujú. agregar algo con respecto a eso? La verdad es que sí, pero me gustaría, por ejemplo, hablar sobre un caso emblemático que fue el caso de Juanita, una niña indígena que ha sido el primer femicidio, y ese caso creo que ha marcado realmente cuál es la situación que tenemos cuando hablamos en materia de género. En materia de género, para contemplar estas aristas que hay que tener en cuenta en el momento de el testimonial, en la investigación, y eso a nosotros nos lleva. Ese es un caso emblemático, como el primer femicidio. Después hemos tenido otro que es en el impenetrable, también del mismo tenor, y sin embargo hemos tenido algunas situaciones donde se ha hecho la traducción de la sentencia para que realmente se pueda llegar a entender y empezar también a recortar eh, digamos, lo que es el tema de violencias, digo, siempre yo digo violencias, porque cuando hablamos de mujeres indígenas, hablar de hoy de la situación de la mujer indígena, tenemos que hablar violencias con ese, porque son múltiples. Y eso también, acortar significa alzar la voz en hechos reales. Por ejemplo, hemos tenido causas de niñas, de jovencitas, no son niñas, porque ya tienen de pronto 14 años, 15, que han decidido ser madre, y eso también hemos tenido casos y se ha contemplado porque hay como un trabajo integral. No, eso en materia penal juvenil, vamos a decir, porque también quien estaba como imputado a la causa era un joven. Yo estoy hablando como trayendo a mi chip acá de memoria de casos puntuales que hemos trabajado y abordado aquí en nuestro Poder Judicial. Bien. Y, sí, ¿qué ibas a decir, Marta? No, 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 no. Ok, ok. Quisiera saber si existe algún programa de capacitación a docentes y alumnos para que conozcan las herramientas que tienen para acceder a la justicia. ¿Docentes y alumnos, docentes y alumnos indígenas o docentes y alumnos, no dice? No dice, docentes y alumnos para que conozcan las herramientas que tienen para acceder, sí, bueno, deben ser indígenas porque son las herramientas que ellos tienen para acceder a la justicia. Claro. Que yo sepa, no. Nosotros, desde la Cátedra Libre de Derecho Indígena,
que es una cátedra, es una cátedra que tiene más de 10 años, la Cátedra Libre de Derecho Indígena de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Vamos a los terrenos, vamos a las comunidades indígenas y damos charlas respecto de pueblos indígenas. Y respecto de los derechos de los pueblos indígenas y las vías para hacer efectivos esos derechos. Y bueno, hay también organizaciones sociales que se dedican a eso, que está en DEPA, por ejemplo. eh, eh, a ver, ayúdenme, Chabela, JUM, que es la Junta de Misiones, y o sea, hay varios programas que sí, que tienen en cuenta los programas para el acceso a justicia. Las defensorías, creo que las defensorías públicas también lo hacen, porque hemos participado con él y con Chabela en algunas capacitaciones de las defensorías públicas también. Ajá. ¿Cómo interpreta la doctora Altave el artículo 24 del Código Procesal Penal Federal? Y la verdad que no sé qué dice el código 24 Tengo idea. sinceramente. Si me dicen qué dice, ¿Hay alguien, con la todo, persona que hizo la pregunta, sabe lo que dice el código? ¿qué dice el código 24? ¿Qué es el artículo 24? Ante la posibilidad. Ah, no, pensé que lo estaba viendo. No. Bueno, si No. alguien lo puede contar, le pedimos a la doctora que conteste. Bueno, Seguimos. ¿Cuál es el ideal? ¿La justicia indígena o la justicia ordinaria con mecanismos de interculturalidad? bueno, esa es una pregunta que tiene que contestar él y a ver qué piensa el pueblo Com, el Wichí, qué piensan. Y claro, nosotros cómo podemos hoy hablar si estamos recién, ¿no? La justicia que conocemos es la justicia ordinaria. Nosotros dentro de nuestra cosmovisión tenemos nuestra propia forma de gobierno, nuestra propia medicina, nuestra propia forma de justicia, pero no está dentro, entonces, pero somos interculturales. Entonces, la interculturalidad y pluriculturalidad hace también un poco que achica a estos escenarios, ¿no? De tanta violación de derechos. Y en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos civil, penal, familia, porque esto, familia, tenemos muchísimo para poder hablar. ¿Saben por qué? Esto a ustedes me están dando para que hable, ¿eh? En materia de familia, muchas veces a nuestras mujeres indígenas las dicen mamá abandónicas. Entonces yo hablo con los equipos interdisciplinarios y digo, ¿por qué mamá abandónica? Ah, no, porque vos le hablas, no le atienden. Y no, le digo, no te entiende. En todo acá hay un problema. La provincia del Chaco, todas las personas, muy poco de poblaciones urbanas que entienden pero no hablan. La mayoría, el 80% de los pueblos indígenas somos hablantes en nuestras lenguas. De la edad de 50, nadie casi habla el castellano. Y las zonas rurales no hablan castellano, hablan la propia lengua. Entonces, si vienen, nosotros desde el Poder Judicial del Multifuero de Misión Nueva Pompeya, de la zona del impenetrable de los Wichí, hemos tenido que traer con, digamos, los jueces intervienen para que venga adentro de lo que es el Hospital Perrando, que es el hospital más grande que tenemos aquí en Resistencia Chaco, para que esté, porque la persona dice, no quiere, no acepta, no es que no quiere, no acepta, no entiende, no saben ni qué quieren realizarle a su hijito o a su hija. Así que estas situaciones, por ejemplo, creo, y acá siempre advierto, en esto de saber es poder, porque la educación bilingüe intercultural ha hecho realidades y somos hoy una provincia, y puedo decir que somos
pluricultural. Bien. Me gustaría comentar que soy licenciada en Trabajo Social, perito en los juzgados de familia en Tucumán y pertenezco al pueblo nación Diaguita. Quería consultar a las expositoras si podrían comentar un poquito cuáles son los estándares de derecho internacional para el reconocimiento de personas indígenas. ¿Qué lugar tiene el autorreconocimiento? En los documentos internacionales, precisamente, totalmente, en la Declaración de Derechos, que Eli participó en la elaboración de la Declaración de Derechos, la Declaración de Derechos de Naciones Unidas, y justamente se resalta la cuestión de la pertenencia a los pueblos indígenas. Y ahí se establece que la persona puede, como dijo Eli, hay muchas personas que a lo mejor no tienen los rasgos indígenas, pero que se autoperciben pertenecientes a pueblos indígenas. Acá en Corrientes, por ejemplo, es común que digan, bueno, no, acá no hay indígenas, pero sin embargo nosotros tenemos más de 15.000 si se entra a la Dirección de Estadísticas y Censo de la Nación. En el último censo hubo más de 15.000 personas, sobre todo en la zona de Liberá y en el interior, que se autoperciben pertenecientes a pueblos indígenas. O sea que esto está perfectamente, es así, Eli, ¿no es cierto? Que justamente comienzan las declaraciones de derecho precisamente definiendo pueblos indígenas, pueblos originarios, tribales y demás, y a quién se considera indígena. Aquel que, porque hoy hablaba Eli de nación, nosotros somos nación. ¿Qué es lo que identifica a una nación? No identifica la lengua o el idioma, o sea, el idioma es un elemento, los rasgos étnicos pueden ser elementos, pero lo que identifica a una nación es el reconocer un pasado común, un presente común y la pertenencia al futuro, es decir, que el querer seguir perteneciendo a ese futuro. Nosotros en nuestros encuentros, en los congresos nacionales, tuvimos, por ejemplo, el caso de una señora que se acercó a Chabela Grillo y le contó, y era una señora que no tenía rasgos indígenas, y ella le contó que después se había enterado que pertenecía a un pueblo indígena porque su papá logró huir, no, su papá no, perdón, su abuelo, bisabuelo, no sé, había pertenecido a los tehuelches, y que había logrado huir de la campaña del desierto. Y entonces nunca se alejó de su familia, nunca más dijo que era indígena, hasta que, bueno, después sus familiares pudieron contar que eran, pasados muchísimos años, pudieron contar que eran descendientes de tehuelches, y esta señora está censada como indígena, como perteneciente, porque ella se autopercibe indígena. Bien. Y esta va dirigida a Eli. Soy de Formosa y me gustaría escuchar a Eli, ya que tenemos el placer de tenerla, ¿qué piensa, cuál es el aspecto o derecho más vulnerado de las poblaciones indígenas? Si es que hay uno. Hay uno. Se te escucha despacito, No se Eli. escucha. Si nosotros no sabemos hablar el castellano, no tenemos la puerta de entrada. La situación de vulneración, tengo que todavía reconocer que existe el racismo. Es muy a flor de piel. Creo que nos ha marcado después del post-pandemia, nos ha marcado aún más eso fuerte, y bueno, tratamos todos los días de estar. Realmente hoy, para mí, por ejemplo, no puedo, la discriminación es positiva. Soy
y soy orgullosa. Y siempre predico que busco el derecho en la igualdad en nuestras legítimas diferencias. Ayam saisra saktigal getena yaktaka chemaichi alam kate pachisayaten ka ete katatage kamilokirak katake ete kanstekera tasota komi. En lo que yo dije en mi lengua es que yo nunca tuve vergüenza de hablar en mi lengua y nunca lo voy a tener porque soy indígena hasta morirme. Yo soy intercultural. ¿Por qué? Porque aprendí la otra cultura, vivo también inversa dentro de esta sociedad, pero sí voy tratando de poder hacer que se respeten nuestros derechos. Y muchas veces hacer que se respeten nuestros derechos no significa que yo tenga que ser en una forma frontal, sino que hemos aprendido, pueblo indígena sumergido en la paciencia por siglos. Y quiero terminar agregando que por qué los pueblos indígenas muchos no querían reconocerse, a pesar de que hemos tenido nosotros en la provincia del Chaco la gran masacre en Napalpí, ese lugar que todavía miren en el siglo que estamos, todavía este año empezó a funcionar por primera vez municipio de ese lugar y se llama todavía Colonia Aborigen. Y quiero decirle también en mi reflexión como mujer indígena, saben que el otro día me puse a pensar y yo decía, siempre los pueblos indígenas decimos, nosotros fuimos colonizados. Yo dije, y me puse a pensar y dije, ¿yo soy colonizada? Quizás en algunos aspectos sí, pero yo, Eli, familia, no Olganak, una familia de parcialidades diferentes, yo no fui colonizada. Sigo intacta. Aprendí la otra cultura que amo, que acepto y que convivo a diario. Es una reflexión y para mí es grandioso poder compartirlo con ustedes. ¿Saben por qué? Porque a veces repetimos y repetimos actos que no ponemos en consideración hasta dónde llega, porque soltar una palabra también equivale a más violencias. Y esas violencias debemos terminar. Hacemos la última, porque ya en realidad nos pasamos de la hora, pero hagamos la última, que es, ¿cómo se valora judicialmente la interpretación y traducción que hace el traductor e intérprete de los dichos de la persona que pertenece a un pueblo indígena en un proceso penal? La repito, es muy larga la pregunta. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo se valora judicialmente la interpretación y traducción que hace el traductor de los dichos de la persona que pertenece a un pueblo indígena en un proceso penal? Chim, pum. No, para lo que yo tengo de experiencia, nuestros peritos traductores e intérpretes, cuando tenemos casos emblemáticos, nos llaman especialmente a la coordinación para que podamos ser vedores de las causas. Todas las causas son filmadas en esto cuando son casos emblemáticos, pero cada perito traductor e intérprete toman juramento. Y a su vez que los peritos traductores e intérpretes de nuestras lenguas, ellos tienen conocimiento básico de qué se trata lo que es todo en esto, por ejemplo, lo que es la parte penal, el proceso judicial, el proceso. Gracias, doctora Marta. Sí. ¿Querés agregar, Marta, vos algo sobre eso? Voy a agregar, yo quiero agregar. Quiero agregar que nuestros peritos traductores e intérpretes en el comienzo de nuestro trabajo, que fue masivo, el trabajo en el 2015 con más de 100 peritos traductores, hoy son remunerados, son auxiliar de la justicia como cualquier otro perito, y no solamente en el ámbito nuestro judicial, en nuestros peritos, que son peritos traductores e intérpretes, muchas veces a modo de colaboración lo hacen en otros escenarios, en otros poderes, porque nosotros los pueblos indígenas nunca vamos a abandonar a otro ser, a otro hermano. Y digo hermano, ¿por qué? Porque en mi lengua, la palabra com
proviene del vocablo lcom, que es el ombligo. Por eso nosotros decimos que somos hermanos. Eso es el significado. Y entonces ellos colaboran para lo que es lo extrajudicial. Y en lo extrajudicial, ¿por qué? Porque tampoco es que porque nosotros hoy somos parte del Poder Judicial querramos judicializar todo, sino lo que hacemos es búsqueda de poder terminar la vulneración de derechos que tenemos o las violaciones de los derechos que tenemos como pueblo indígena. Bien. ¿Vos querés agregar algo, Marta? No, lo único que quería decir es lo que dijo Eli, que están formados porque saben, por ejemplo, de qué acto procesal se trata, de qué fuero, están formados los peritos e intérpretes. Bien. Señoras, les agradezco muchísimo, ha sido un placer escucharlas a ambas. Quedan algunas preguntas que yo se las voy a pasar a ver si les sirve a ustedes, digamos, de acá en más, o si tienen ganas de contestarlas, pero quedan algunas y por razones de tiempo somos muy estrictos con el tiempo, no las hacemos más, digamos, no seguimos haciéndolas. Les agradezco muchísimo y bueno, nos seguimos viendo y trabajando juntas. Bueno, muchas gracias de mi parte, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que es muy importante, sobre todo para evitar discriminaciones, hablar de igualdad y de acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad. Muy bien, y muchas gracias a todos y todas los que han participado. Les damos la despedida ahora. Eli, si querías decir algo. Nos pierde. Eli, ¿nos querés dar un poco de nuestra propia medicina? Pero muchísimas gracias. Para mí es un honor que ustedes me escuchen y hablo a propósito para que aunque sea tengan el oído, que existimos, que somos vivos, que estos territorios, los pueblos indígenas, estamos vivos y estamos para poder ser parte. Nosotros no queremos solamente que nos agreguen, sino ser parte de esta solución que es el acceso a la jurisdicción. Muy bien. Nos despedimos entonces hasta la próxima videoconferencia el mes que viene. Chao.